En el fondo del mar Caribe, a 600 metros de profundidad frente a las costas de Cartagena de Indias, hay un barco que lleva más de 300 años esperando. No es un barco cualquiera. Es el galeón San José. Y dentro de sus bodegas, preservadas por el frío y la oscuridad del océano, descansan toneladas de oro, plata y esmeraldas que los expertos valoran entre 10 y 20 mil millones de dólares. El tesoro submarino más valioso que existe en el mundo. Un tesoro que 3 países han reclamado como suyo, que ha generado décadas de disputas legales y que el mar Caribe guarda con una paciencia que ningún tribunal humano puede igualar. Pero esta no es la historia del tesoro. Esta es la historia de un hombre que, según el relato que sus propios nietos conservaron durante décadas, fue el último ser humano en ver ese barco antes de que se hundiera. Un pescador pobre de Cartagena. Un hombre sin nombre en los libros de historia. Un hombre que una mañana de los años 20 zarpó en su pequeño bote de pesca y regresó sin él, sin pescado, sin ninguna explicación racional de lo que le había ocurrido. Pero con los bolsillos llenos de monedas de oro del siglo XVII. ¿Qué le pasó a ese hombre en el mar? ¿A dónde fue? Quédate. Porque esto va a ser difícil de explicar. Cartagena de Indias, Colombia. Alrededor de 1920. La ciudad que los españoles construyeron como la joya del Caribe, la que rodearon con murallas de piedra coralina que todavía hoy se levantan contra el mar, era en esos años una ciudad de contrastes brutales. Los turistas que llegaban en barcos de vapor veían las murallas doradas, las calles coloniales, las flores desbordando los balcones de las casas señoriales. Los que vivían en los barrios de pescadores, más allá de las murallas, veían algo diferente. Pedro, así lo llamaremos, porque el relato familiar nunca preservó su nombre completo, era pescador. Como su padre. Como el padre de su padre. Un hombre de manos anchas y espalda curvada por años de remos y redes, que salía antes del amanecer y regresaba al mediodía con lo que el mar quisiera darle ese día. Tenía esposa. Tenía 2 hijos pequeños. Tenía un bote de madera con motor que no siempre arrancaba y que no era del todo suyo, porque sobre él pesaba una deuda que crecía cada mes que la pesca no alcanzaba. Hay un tipo de desesperación que no es dramática. Que no grita ni golpea paredes. Que se sienta a la mesa y mira el plato vacío de sus hijos sin decir nada, porque ya no quedan palabras nuevas para decir lo que todos saben. Ese era Pedro. Un hombre silenciosamente desesperado, que cargaba el peso de su familia en unos hombros que ya no daban más. Llevaba semanas sin dormir bien. Semanas en que el sueño llegaba tarde y se iba temprano. Y entonces, una noche, tuvo el sueño. No era una pesadilla. Era todo lo contrario. En el sueño, Pedro estaba en el mar. Su bote surcaba aguas que brillaban con una luz que no venía del sol sino de abajo, de algo que estaba en el fondo y que iluminaba el agua desde dentro. Y las redes que lanzaba al agua volvían llenas. No de pescado. De algo más pesado. Algo que brillaba entre las mallas con un color que Pedro no había visto nunca en el mar pero que reconoció de inmediato, porque ese color solo existe en una cosa, oro. Se despertó en la oscuridad de la madrugada con el corazón acelerado y una certeza que no tenía ninguna base racional, pero que era más sólida que cualquier argumento lógico que pudiera oponerle. Tenía que salir al mar esa mañana. Tenía que ir más lejos de lo habitual. El mar tenía algo para él. Su esposa, que conocía ese tono en su voz, intentó disuadirlo. Había avisos de mal tiempo. Las nubes de los últimos días no prometían nada bueno. Y el bote, como siempre, no estaba en las mejores condiciones. Pedro la escuchó. La miró a los ojos. Y luego se vistió, tomó sus redes, y caminó hacia el muelle antes de que amaneciera. Hay momentos en que un hombre siente que el destino le está llamando por su nombre. Y hay 2 maneras de responder, quedarse en tierra y preguntarse siempre qué hubiera pasado, o zarpar y averiguarlo. Pedro zarpó. Las primeras horas fueron normales.
El mar estaba picado, pero no imposible. Pedro fue alejándose de la costa más de lo habitual, guiado por esa certeza que no sabía explicar pero que tampoco podía ignorar. La tormenta llegó sin demasiado aviso, como suelen hacerlo las tormentas del Caribe cuando tienen prisa. Primero el viento cambió de dirección. Luego el cielo se puso de ese color verde-gris que los pescadores de Cartagena conocen bien y que no anuncia nada bueno. Luego las olas empezaron a crecer. En cuestión de minutos, Pedro estaba en medio de algo que superaba con creces lo que su bote fue diseñado para aguantar. Las olas lo sacudían de costado, el agua entraba por la proa. Intentó girar hacia la costa, pero el viento lo empujaba en sentido contrario, llevándolo hacia aguas abiertas, lejos de cualquier referencia conocida. Perdió el control del timón durante lo que le pareció una eternidad pero que probablemente fueron minutos. Cuando la tormenta empezó a aclarar, Pedro miró a su alrededor y no reconoció nada. La costa de Cartagena no era visible. Estaba en un mar que parecía el mismo Caribe de siempre, pero en una ubicación que sus instintos de pescador no podían situar. Y entonces el motor se apagó definitivamente. Pedro estaba solo, a la deriva, en un mar desconocido, con el silencio más absoluto que había experimentado en su vida. Ese tipo de silencio que no es tranquilidad sino ausencia. Como si el mundo hubiera pulsado una pausa que nadie le había pedido. Y entonces ocurrió lo primero de las cosas que Pedro no pudo explicar nunca. El cielo se abrió de repente. No gradualmente, como cuando una tormenta termina, sino de golpe, como si alguien hubiera retirado una cortina. Un sol brillante, de una intensidad que Pedro describió después como diferente a cualquier sol que hubiera visto, cayó sobre el bote con tal fuerza que, en cuestión de segundos, la ropa empapada que llevaba puesta se secó por completo. Pedro miró sus manos. Miró su camisa. Se tocó la cara. Totalmente seco en segundo, fue increíble. Desde el horizonte, desde una dirección que no era ninguno de los puntos cardinales que Pedro reconocía, venía algo. Al principio lo tomó por una tormenta diferente, una de esas que se forman en altura y avanzan como una pared. Pero no había viento. No había relámpagos. Era neblina. Una neblina densa, baja, de un blanco que tenía algo de azul, que avanzaba sobre el agua cubriendo todo a su paso. Pedro miró a su alrededor buscando una dirección para huir. Pero sin motor no había hacia dónde. La neblina llegó hasta él y lo envolvió en cuestión de segundos. Adentro de la neblina no había nada. Ni luz ni oscuridad. Ni frío ni calor. Ni sonido ni silencio. Era como existir en un espacio que el mundo había olvidado. Pedro cerró sus ojos. Y al momento escuchó una explosión. No era una explosión moderna. No era el sonido que Pedro conocía de las obras de la ciudad ni de los fuegos artificiales de las fiestas. Era un sonido antiguo, profundo, de metal contra metal y pólvora expandiéndose en aire abierto. El sonido de un cañón. La neblina se disipó. Y Pedro abrió los ojos a un mundo que no era el suyo. No fue el tamaño de los barcos lo primero que lo impactó, aunque eran enormes, monumentales, de una escala que hacía que su pequeño bote de motor pareciera un juguete. No fue el olor a pólvora y a madera quemada que llenaba el aire. No fue el ruido ensordecedor del cañoneo que retumbaba sobre el agua como truenos consecutivos. El cielo tenía un color diferente. Más limpio. Un azul que Pedro nunca había visto sobre Cartagena, el azul de un mundo sin humo industrial, sin contaminación. Era el cielo de hacía 200 años, y algo en Pedro lo reconoció antes de que su mente pudiera formular por qué. Después vino el resto. Los barcos eran de madera y vela. No había ningún motor visible, ningún signo de la tecnología que Pedro conocía. Uno de los barcos, el más grande, el que estaba tomando el peor daño de los cañonazos, tenía una bandera. Pedro la reconoció, roja y amarilla. España. Pero fue otra cosa lo que confirmó lo imposible con una precisión arqueológica que ningún sueño podría inventar.
Los cañones del barco español eran de bronce. Y en sus asas, grabados con una precisión que Pedro podía ver desde su bote porque la batalla lo había arrastrado peligrosamente cerca, había delfines. Delfines de bronce, fundidos en el metal, la firma inconfundible del maestro armero Enrique Abet, que había fabricado los cañones del galeón San José en los astilleros de España a finales del siglo XVII. Pedro no sabía eso. Era un pescador sin instrucción formal. Pero supo, con la certeza sin lógica de los sueños que resultan ser reales, que ese barco era algo que había oído mencionar desde niño en los muelles de Cartagena. El gran galeón español. El barco del tesoro. El que había naufragado frente a las costas de su ciudad hacía más de 200 años. Era el 8 de junio de 1708. Y Pedro estaba en el medio, presenciando uno de los episodios navales más devastadores y misteriosos del Caribe colonial. La batalla de Barú, que la historia registraría con frialdad en sus libros pero que, desde dentro, desde un pequeño bote de madera entre dos colosos en guerra, era puro caos y muerte y fuego sobre el agua. El galeón San José era el buque insignia de la flota de tierra firme española. 62 cañones de bronce. Cientos de toneladas de oro, plata y esmeraldas procedentes de las colonias americanas, destinados a las arcas del rey Felipe V en Madrid. El cargamento más valioso que había cruzado el Atlántico en toda la historia del Imperio Español. El escuadrón que lo atacaba era inglés, comandado por el comodoro Charles Wyatt, 4 navíos de guerra que llevaban semanas esperando exactamente esta oportunidad. El buque principal de Wyatt, el Expedition, se había acercado hasta una distancia casi imposible del San José, cañoneando a quemarropa en un enfrentamiento que duró más de 1 hora y media. Pedro vio todo esto desde su bote, paralizado, incapaz de moverse, porque la batalla llenaba el horizonte en todas las direcciones. El San Joaquín, gemelo del San José, maniobró desesperadamente buscando escapar hacia Cartagena. El Patache Santa Cruz intentó resistir antes de caer en manos inglesas. Los barcos mercantes se dispersaron en todas direcciones, aprovechando la confusión para poner distancia entre ellos y los cañones ingleses. Y el San José seguía combatiendo. Pedro vio el momento. Después lo describiría como el instante en que el cielo y el mar cambiaron de color al mismo tiempo. Una explosión que no fue como las demás. Una explosión que vino de adentro del barco español, de sus propias bodegas, donde la pólvora almacenada encontró la chispa que llevaba 1 hora y media buscando. El galeón San José no se hundió gradualmente, no se inclinó poco a poco como hacen los barcos cuando el agua los vence lentamente. Y en segundos, los 600 hombres que llevaba a bordo y el tesoro más grande del mundo colonial desaparecieron bajo las aguas del Caribe. En ese momento, uno de los cañonazos que seguían sonando se desvió de su trayectoria. Y encontró el único objeto pequeño y vulnerable que no debería haber estado ahí. El bote de Pedro. La explosión lo lanzó al agua. Pedro no recuerda haber saltado porque no saltó, el impacto del cañonazo convirtió su bote en astillas en una fracción de segundo y él se encontraba en el mar. El agua del Caribe de 1708 estaba caliente, salada y llena de los restos de la batalla, maderas quemadas, cuerdas, fragmentos de vela. Consiguió aferrarse a un trozo grande de su propio bote. Bastante grande para mantenerse a flote, aunque no para subirse completamente. Pataleó para alejarse de los remolinos que el hundimiento del San José había creado, esos vórtices de agua que se llevan consigo todo lo que está cerca cuando un barco de ese tamaño se va al fondo. Los ingleses recogieron a algunos supervivientes españoles. No lo vieron a él. Todos los barcos se alejaron en distintas direcciones. Y Pedro solo en un marzo de 1708, sin bote, sin motor, sin manera de comunicarse con nadie. Sin siquiera la certeza de que lo que estaba viviendo era real y no el delirio de alguien que se había golpeado la cabeza durante la tormenta. Las horas pasaron. El sol del Caribe colonial, ese sol que Pedro había reconocido como diferente desde el primer momento, comenzó a descender hacia el horizonte. El agua seguía caliente.
Sus brazos comenzaron a flaquear. Pensó en su familia. En sus caras en la mañana cuando él había salido antes del amanecer. En cómo no habría nadie que pudiera explicarles qué había pasado con él, porque nadie en el mundo sabía dónde estaba. Comenzó a perder la conciencia. El trozo de madera que lo sostenía era cada vez menos suficiente. Sus piernas dejaron de responder. El horizonte se inclinó de una manera que ya no era el oleaje sino el cuerpo diciéndole que había llegado al límite. Pedro se fue hundiendo. Lo que pasó después es la parte de esta historia que más incomoda a quienes quieren explicarla racionalmente. Y también, paradójicamente, la parte que más sentido tiene dentro de la lógica del Caribe, donde el mar no es solo agua sino un mundo con sus propias leyes y habitantes. Pedro sintió unas manos, no exactamente, pero sí algo que reconoció como inteligencia y como intención de ayuda. Algo que detuvo su descenso hacia el fondo y comenzó a llevarlo en otra dirección. Después describió dos figuras femeninas, o algo que tenía la forma de mujeres en la parte superior y algo diferente en la inferior, que lo sostenían entre las dos con una fuerza que no correspondía a su tamaño aparente. Sus ojos eran diferentes. Sus cabellos flotaban en el agua sin obedecer las corrientes. Lo llevaron a un lugar diferente, un espacio que estaba en el mar pero que no era exactamente el mar, donde el agua formaba una frontera invisible alrededor de Pedro y dentro de esa frontera había aire. Aire real, respirable, con el olor del Caribe, pero sin el agua. Pedro respiró. Y en ese acto tan simple de respirar después de haber estado a punto de morir, algo en él se recompuso. El pánico se asentó. La lucidez volvió. No supo cómo comunicarse con ellas. No habló en voz alta. Pero de alguna manera que no podía describir, entendían. Entendían que estaba en el lugar equivocado. En el tiempo equivocado. Que tenía una familia en Cartagena que todavía no existía. Que necesitaba regresar a un presente. Y ellas sabían cómo llevarlo. Lo subieron a la superficie. No lejos de la costa, aunque Pedro no podía ver exactamente dónde estaba porque ya era de noche y las luces de Cartagena, si es que eran las de su Cartagena, eran apenas puntos distantes en la oscuridad. Una de ellas lo señaló. Señaló la costa. Le sostuvo la mirada un momento con esos ojos de un color imposible. Y luego las dos desaparecieron bajo el agua sin ruido, sin ondas, sin ninguna perturbación en la superficie. Pedro nadó. Tenía el cuerpo destrozado por horas en el agua, por el esfuerzo de mantenerse a flote. Tenía un tipo de agotamiento que va más allá del físico y toca algo más profundo. Pero nadó. Porque en el agua no hay otra opción que nadar o hundirse. Pensaba en sus hijos. En sus caras. En el olor de su casa. En la voz de su esposa diciéndole que no saliera ese día. En cómo tenía razón y en cómo eso no importaba ahora porque lo único que importaba era el siguiente braceo. Llegó a la orilla cuando ya no le quedaban fuerzas para dar un braceo más. Se arrastró sobre la arena como podía arrastrarse alguien que ha gastado hasta el último recurso de su cuerpo. Se quedó tumbado con la cara contra la arena mojada, respirando, simplemente respirando, durante un tiempo. Y entonces, en ese momento de colapso total, llegó el pensamiento. No tenía bote. No tenía pescado. Había salido antes del amanecer con lo poco que le quedaba y había regresado con nada. La deuda del bote seguía ahí, ahora sin bote que mostrar. Sus hijos seguirían teniendo hambre mañana. Todo había sido en vano. El sueño, la tormenta, el viaje imposible, la batalla, las sirenas. Todo un gasto enorme de vida y miedo para terminar exactamente igual que antes, o peor. Se puso de rodillas en la arena. Levantó los brazos hacia el cielo. Y le preguntó a Dios, en voz alta, sin vergüenza, con la rabia y el dolor de alguien que ya no tiene nada que perder, ¿por qué todo eso? ¿Para qué? Y entonces sintió algo en sus bolsillos. Algo pesaba de una manera que no debería ser posible porque cuando había zarpado esa mañana sus bolsillos estaban vacíos.
Metió sus manos. Eran monedas, del tipo de metal que hace un sonido diferente cuando las piezas se rozan entre sí. Las sacó a la poca luz que había y las miró. Redondas. Con grabados que no reconocía. Con fechas que no correspondían a ningún año de su vida. Oro. Monedas de oro del siglo XVII, procedentes del cargamento del galeón San José, rescatadas del fondo del Caribe antes de que el barco terminara de hundirse, o arrastradas por las corrientes del hundimiento hasta los bolsillos de un pescador que no debería haber estado ahí. No eran pocas. Eran suficientes. Más que suficientes para pagar la deuda del bote. Para comprar uno nuevo, más grande, mejor. Para alimentar a su familia durante meses. Para empezar algo que se pareciera a una vida diferente. Pedro estuvo un tiempo sentado en la arena con las monedas en sus manos, contándolas y volviéndolas a contar, como si cada vez que las contara tuviera que convencerse de nuevo de que eran reales. Regresó a casa antes del amanecer. Su esposa no le preguntó dónde había estado porque algo en su cara le dijo que esa era una pregunta cuya respuesta necesitaría mucho tiempo. Se sentó a la mesa. Puso las monedas sobre la madera. Y le contó todo, sin omitir nada. Ella lo escuchó sin interrumpirlo. Al final tomó una de las monedas, la examinó, la mordió suavemente como hacía la gente para verificar el oro real. La soltó sobre la mesa. Y dijo lo único que podía decirse en ese momento. Mañana pagamos la deuda. Ahora el galeón San José sigue en el fondo del Caribe. 3 países, Colombia, España y el pueblo indígena Cuara Cuara de Bolivia, reclaman sus derechos sobre el tesoro. Pero hay algo que me persigue de esta historia más que el tesoro y más que las disputas legales. ¿Por qué las monedas estaban en sus bolsillos? Si Pedro viajó al pasado, si presenció el hundimiento del San José desde su bote antes de que un cañonazo lo destruyera, si sobrevivió al marzo de 1708 gracias a algo que no tiene nombre en los libros de ciencia. ¿Cómo llegaron esas monedas a sus bolsillos? ¿Las tomó sin darse cuenta en el caos de la batalla? ¿Las arrastraron las corrientes del hundimiento? ¿O será que fueron las sirenas? Y si hay pliegues en el tiempo, puertas entre momentos, pasajes que se abren para ciertas personas en ciertos instantes, por razones que no tienen nada que ver con la física que conocemos y todo que ver con algo más antiguo. Más profundo, más difícil de nombrar. No tengo respuesta para eso. Pero la siguiente vez que esté cerca del mar Caribe, frente a las murallas de Cartagena de Indias, mirando el agua que cubre el tesoro más grande del mundo a 600 metros de profundidad. Piensa en mi historia de relatos originales, historias inspiradas de mi propia autoría. Pedro es ese pescador que salió antes del amanecer siguiendo un sueño y regresó con algo que no debería ser posible. En sus manos abiertas bajo el cielo de la costa colombiana, preguntándole a Dios por qué. Y en las monedas de oro del siglo XVII que el mar le devolvió como si supiera, de alguna manera, que ese hombre las necesitaba más que el fondo del océano. Si esta historia te dejó con preguntas que no puedes sacudir de la cabeza, ya estás en el lugar correcto. Déjame en los comentarios, ¿crees que el mar Caribe tiene sus secretos? Quiero leer tu teoría. Y si conoces otras historias del Caribe, del mar, de personas que el océano devolvió con algo que no debería ser posible, cuéntamela aquí abajo. Porque en el historiador de lo insólito existe precisamente para esas historias, las que el tiempo intenta borrar, las que la lógica no puede contener, las que solo sobreviven porque alguien tuvo el cuidado de recordarlas y pasarlas a sus nietos. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Porque aquí exploramos las sombras de nuestro pasado en todo el mundo. Y a veces, como hoy, esas sombras vienen cargadas de oro.